Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Continuamos platicando sobre la situación de la minería. Ya Argelia nos platicaba un poco la historia de cómo va evolucionando desde la edad de los metales hasta la época contemporánea, la manera en que se extrae. Y bueno, si revisamos un poco los libros, vamos a ver que normalmente los mineros no son los dueños, son la gente indígena. A América se traen negros para explotar las minas, y actualmente, bueno, pues la gente que no tiene trabajo es la que se va a contratar a esos lugares. ¿Qué más nos puedes comentar, Argelia? Bueno, hablamos de que este es un nuevo proceso, una nueva forma de extracción, ¿no?, que obedece precisamente a todas las leyes del capitalismo, de la forma más atroz. Es decir, las condiciones para los obreros peores, no se les paga bien. Además, ellos, precisamente con el uso de estos químicos, van teniendo problemas en su salud que les van repercutiendo poco a poco. Después platicamos rápido de eso. Pero ahorita, ¿cómo es este proceso de extraccionista nuevo? Pues es muy sencillo. Primero, lo que se pide son las concesiones. ¿Quién da la concesión? La Secretaría de Economía del gobierno. Entonces dan las concesiones. ¿Qué es lo triste de esto? Que las concesiones más o menos están, una concesión hay dos tipos de concesiones: exploración y explotación. La exploración es cuando apenas están buscando los minerales, hacen una serie de estudios químicos, geológicos, geoquímicos, para buscar si en el subsuelo, en esas piedras, en esas rocas hay o no metales. Entonces hacen un estudio de resonancia magnética para encontrar este tipo de metales, en qué cantidad, más o menos, en qué proporciones y qué metales hay. Entonces, ya teniendo esa información, en ese permiso de exploración, hacen estos estudios. Viene después el permiso de explotación. Cuando se da el primer permiso de exploración, lo que ellos hacen es quitar la cubierta vegetal, es decir, árboles, plantas, con ellos se llevan flora, fauna, etc. Y se empieza a rascar para llegar a una profundidad aproximadamente de 800 metros a 1000 metros, es decir, 1 kilómetro de profundidad, dependiendo de la profundidad que se han marcado sus estudios, ¿no? Y entonces, ya que se empezó a hacer este hoyo, este gran hoyo, empiezan a meter cianuro, ¿no?, que es un compuesto. Bueno, ya estamos ahí hablando del proceso de explotación. El cianuro es un compuesto pues, sumamente y altamente tóxico, venenoso, ¿no? No solamente para el ser humano, sino incluso, es decir, el agua, el medio ambiente, y obviamente eso repercute en todos los seres vivos, plantas, animales y el ser humano. Bueno, entonces ya que hacen este hoyo y empiezan a querer separar el oro de la roca, insisto, en la roca encuentras el oro por microproporciones, no encuentras el oro en pepitas como lo veíamos en las películas del oeste, no, ahora están incrustados en la roca, y precisamente el cianuro, con una serie de compuestos, sobre todo sales, sodio, hidróxido de sodio y otro tipo de compuestos, jalan el metal, el oro, y lo separa de la roca, ¿no? Toda la tierra que ellos, es decir, toda esa tierra que ellos van sacando, pues es una tierra que ya está contaminada, ¿no? Entonces la sacan de ese hoyo y la mandan a otro lado, pero ya va contaminada. Entonces, al lugar que vaya esa tierra que ya sacaron del cerro para hacer ese gran hoyo, pues esa tierra ya va contaminada, porque además se hacen explosiones, constantemente se está explotando para poder abrir esos hoyos, es decir, no puede ser con pico y pala, ¿verdad? Entonces, se hace por vías muy, 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 muy agresivas. Entonces, esas explosiones
Y también pues van con dinamita, llevan ya ciertos compuestos, ¿no? Y que por eso digo, esa tierra ya está contaminada. Bueno, la sacan, pasan al proceso que les decía de cianuro, y hay unas grandes, digamos, parecen albercas, tinajotas, por llamarlo de alguna forma, donde ponen un plástico grueso, hay un plástico especial para que contenga el agua con cianuro. Supuestamente les da los permisos para que ellos puedan en esas tinajas contener el agua con cianuro. Pero ahí viene el detalle, todo el tiempo que están haciendo este proceso, están utilizando miles y miles de litros de agua, ¿no? Entonces esa agua ya está contaminada. Esas cisternotas grandotas o albercas, como les quieren llamar, no tienen la capacidad para tener tanta agua, sostener tanta agua, contenerla, y entonces mucha de esa agua empieza también a escurrir. ¿Hacia dónde escurre? Como es un cerro, pues escurre hacia las faldas de las zonas de agua, ¿no? Entonces toma un cauce natural. Entonces esa agua ya va contaminada. ¿Y qué pasa? Pues empieza a contaminar los ríos, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros, ojo aquí, cuando alguien apenas empiezan estos procesos, el agua se ve igual, es incolora, no tiene sabor, ¿no? Entonces lo ves normal, pero ya lleva como compuestos una serie de metales pesados que la gente pues sigue utilizando para tomar, para el campo, para los animales, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, en X tiempo, en un tiempo se va viendo una serie de problemas de salud de las personas, pero también vas encontrando muerte alrededor de esa agua, ¿no? Empieza a haber algunos problemas con los animales, con la flora, etc. ¿Qué pasa X tiempo después? Se están hablando de 6 a 7 años. Como son procesos, estas concesiones se dan como por 30 años, de 20 a 30 años. Y tienen el derecho de volverlos a renovar, si es que todavía hay metales, ¿no? Entonces, digamos, esa agua a los 6 años, el río se muere, esa agua se muere, ya no sirve, ya no hay vida, no puede haber vida, ¿no? Hay por ahí un video que anda ya rolando en YouTube, donde ustedes van a ver cómo se pone un pez en tomando agua de una de las lagunas de Cerro de Pasco, y se dan cuenta, en Perú, cómo el pez, que es una especie resistente a la contaminación, en 40-41 minutos, totalmente muerto, ¿no? Y es muy, muy fuerte, ¿no? Ver ese video, porque nos está diciendo exactamente qué es lo que pasa con la vida humana. Particularmente el Cerro de Pasco fue trabajado por un investigador, Flaviano Bianchini, un investigador italiano. Él hace recorridos en diferentes, sobre todo en Sudáfrica, en diferentes minas, ¿no? Sudáfrica, Asia, y va, estudiando todas estas cosas, y llega a Pasco, y ahí documenta, por ejemplo, personas, qué daños está haciendo la minería a cielo abierto, como tomando muestras de sangre y encontrando que hay una serie de metales pesados ya en sangre, que además están muy por encima de los niveles de los metales pesados como lo establece la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, imagínense o imaginémonos qué le espera a la Sierra Norte de Puebla, que tiene alrededor de 300 concesiones de exploración, y hay algunas ya de explotación. Todavía no se ha llegado a este nivel. Y por lo tanto nosotros creemos que es el momento de parar esto. Es decir, todavía no se ha implementado en la Sierra Norte de Puebla este tipo de minería a cielo abierto. ¿Por qué no se ha implementado? Bueno, porque la gente se ha estado moviendo, o sea, ha estado buscando información, es decir, no había mucha claridad, porque además como llegan estas empresas, estos agentes de las empresas, llegan
a decirles a la gente una serie de argucias, ahorita las platicamos si quieres, cómo van llegando e imponiendo estas formas de extracción minera. Bien, ahorita seguimos escuchando lo que nos está platicando Argelia. Ahora vamos a escuchar al grupo Machu Picchu de su disco La Fuerza de los Andes, Minero. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.